Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. Hoy se encuentra con nosotros un actor, comediante, conductor, incluso analista de noticias, quien con su peculiar personaje de Broso logró atraer la atención de miles de mexicanos que se mantenían informados de lo que sucedía y sigue sucediendo día a día en la política mexicana. Él es Víctor Trujillo. Víctor, muchísimas gracias por recibirnos. Emma, es un placer, qué bueno que estén aquí con nosotros en la oficina. Al contrario, el placer es todo nuestro. Víctor, has hecho muchos personajes a lo largo de tu carrera. Por mencionar alguno de ellos, tenemos a la Beba Galván, sí. Pero surge Broso, este payaso tenebroso, que es uno de tus personajes más distinguidos. ¿Es que Broso es tu alter ego? Me ha tocado a lo largo de mi carrera, ya voy en 40 años de carrera, donde, sobre todo por la causa del cabaret, empecé a hacer personajes y empecé a inventar personajes que ibas necesitando conforme estaban pasando los problemas de coyuntura en el país, porque evidentemente era un espectáculo crítico, político. Y cuando llegó la tele, cuando trabajamos en la televisión del Estado, nos dimos cuenta que como no había presupuesto, porque nunca lo hubo en la televisión del Estado, lo que mejor podíamos hacer era inventar personajes para poder hacer monólogos y entonces poder aprovechar con 4, 5 o 6 personajes llenar una hora, ¿no? En vez de ver qué escenografía no puedes hacer, sino más bien con la pura pared, ¿no? Ya después le llamaron esto stand-up, ¿no? Bueno, entonces de esos personajes tú no sabes cuánto va a durar cada uno. Un personaje te puede durar 3 programas, otro te puede durar años. Y lo que pasó con Broso es que fue el personaje más elástico del repertorio, no solamente por las cuestiones que se iban dando en el país, sino también por las necesidades que yo tenía las necesidades de adaptación para poder seguir tratando de ser irónico o sarcástico o crítico, y Broso me da toda esa gama. Y además hace una conexión muy especial con el público. Pasa muy bien, la gente lo acepta bien, y así fue desde el 88 hasta la fecha. ¿Y cómo es que logras, desde una perspectiva de usar tu creatividad, defender con un humor un punto de vista sin que te llegaran a censurar? Fíjate que es muy bonita tu pregunta, porque nuestra primera gran preocupación, y ahí sí sobre todo mía, era: todo el mundo va a esperar que el payaso que está dando noticias en la mañana se resbale, claro, se equivoque, para que todo el mundo diga, pues es normal. No tiene corbata. Sí. Es normal. Sí. No es un periodista. Es normal. Es un payaso. Es normal que se equivoque. Y entonces la misión era: todo mundo se puede resbalar, pero Broso no. Y hacemos lo que se hace en el humor. Vas a hablar de un tema legislativo. Y entonces te pones a estudiar y te pones a preguntar. Y tienes amigos en el Colegio de México y vas y preguntas. Y tienes amigos en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y acudes a ellos, porque son tus amigos hasta de generación o de escuela, para surtirte, para tener muy bien el tema. Y así todos los temas, de la forma más seria. La redacción del Mañanero desde ese entonces era una redacción no de chistes, era una redacción en serio. Ahora ya te lo puedo explicar de esta manera, para llenar mi software y luego trabajar a través de mi hardware, que es Broso. Entonces para mí era, y sigue siendo, y lo será, muy divertido, entender perfectamente una cuestión, por patética que sea, por deleznable, y poder jugar con todas las posibilidades que te da el humor
de partir del antecedente duro, de la nota dura, y volverla humor. Pero para que la gente la entienda, para que sepa de qué estamos hablando, para poder reírnos de lo mismo. Para explicarle a la gente cómo se reparte el presupuesto. Bueno, yo tengo que hacer, con mi hardware, con Broso, tengo que hacer casi una rutina para que la gente diga, ay, va a hablar de presupuesto, cámbiale. Vamos a cambiar, vamos a ver otro, ese es igual, sí. ¿no? Sino que tienes que estar atrapando a la gente para decir, no, mira, tiene su chiste. Y cómo vas bordando lo de los presupuestos y quiénes son en los partidos los que se encargan de eso, qué tipo de figuras, hacer toda esta charla para que diga la gente, ya entendí, ya entendió usted, bueno, ahora vamos a hablar de que le están quitando el presupuesto, como siempre, a la cultura, le están quitando presupuesto, como siempre, a la educación cada vez que hay crisis, porque hemos vivido en crisis desde hace por lo menos 40 años, sí. ¿No? Y entonces de eso se trata, de que estés muy bien informado para que entonces Broso pueda hacer su trabajo de jugar. Víctor, llegaste a convertirte y sigues siendo un líder de opinión en México. Digamos que Broso te llevó a hacerlo, de cierta forma. ¿Cómo le describirías al mundo la situación que actualmente se vive en México? Como en todos los países, y más ahora, donde pareciera que empiezan como a suceder los mismos fenómenos. Sí. Todos los países tienen una secuencia histórica, y la secuencia histórica nuestra nos lleva a este momento irremediable. Y te lo digo así porque así lo platicábamos hace 10 años. A veces hasta parecía como si le estuvieras haciendo al adivino o le estuvieras haciendo al profeta. Y dices, no, es una secuencia. Es una secuencia y sientes la secuencia. Eso ustedes o tú lo deben haber sentido en un momento de la vida donde sabes que lógicamente van a suceder cosas porque tomaste determinadas decisiones y eso trae consecuencias en el plano nacional también y en el plano global también hay una secuencia. En este momento, cuando volvió a ganar el PRI, había estado 70 años en el poder. Uh-huh. De pronto, 12 años con un partido de oposición, Acción Nacional. Y tú dices, bueno, ya se rompió la maldición del partido eterno, pues en esta alternancia van a pasar cosas. No pasó absolutamente nada. Tan no pasó nada que regresó el PRI. En la secuencia, tú dices, tiene que empezar ya un estado como karmático. Todo lo que hicieron lo van a tener que pagar. Y nosotros también, no porque seamos culpables, sino porque debemos hacernos responsables de todo lo que les toleramos. Y está pasando este momento. Tú sabes la cantidad de muertos que ha habido desde la administración de Felipe Calderón y lo que va de la administración de Peña. Es impresionante. O sea, hay guerras en el mundo que no tienen el número de cadáveres por violencia que ha habido en México por la famosa guerra contra el narcotráfico y en la secuencia dices, mira, nada más que tristemente irónico que Estados Unidos tenga el mayor número de adictos, que es el mercado que tienes que satisfacer, en ese país donde no han mencionado nunca la existencia de un capo. O sea, se mueve la droga
de Florida a Nueva York y de Los Ángeles a Washington y tú no sabes por dónde, ni quién la trepa, ni si es por agua, o si es por tierra, o si es por aire, nunca se sabe. Pero todos los capos y todos los muertos son aquí. Como en su momento fue Colombia. Bueno, todo esto tiene esta secuencia. Esta secuencia como karmática es que hemos visto desde el principio, y te lo digo, sí me causa gracia. Perdonen ustedes, a veces uno llega ya a ponerse muy enfermo, pero en el fondo sí me causa un poco de gracia que todo esto suceda porque es lógico que suceda. Tú no puedes tener, por salud mental, no puedes tener un país donde haya 50% de pobreza y empieces tu sexenio con las reformas estructurales. En esta ilusión que tenemos en México desde los 80s de ser primer mundo. Y no porque haya esta ilusión política. Tienes compromisos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, tienes con todo mundo compromisos, ¿no? Entonces, bueno, hay que abrir el petróleo de alguna manera, hay que abrir la cuestión eléctrica de alguna manera, hay que hacer este intercambio de intereses cuando tienes la desigualdad más grande que hay en el mundo. ¿Por qué no empezaste a ir a rescatar a esa gente? ¿Por qué no reviviste el campo? ¿Por qué no rompes el secreto para decir que todo este campo que llegó a exportar tantísimo en los 70s o en los 80s, hoy está moribundo por un tratado de libre comercio que hiciste con dos socios que sí tenían con qué ser socios y tú no tenías ni para pedir prestado en la sociedad? Que finalmente fue esto lo que es el TLC. Ahora se presume que se crearon muchos empleos. Sí, pero se crearon muchos empleos de mano de obra. No se desarrolló el país como tenía que desarrollarse, tanto como para darte de comer a ti mismo. Que eso ya es muy sano. Si ya te das de comer a ti mismo, pues entonces puedes empezar a exportar, ¿no? Y si además quieres maquilar, ¡hombre! ¡Qué bueno! Al fin y al cabo, si se va la maquila, sigues comiendo. Todas estas intenciones que fueron abortando a lo largo de los años, sin pensar que estabas dejando una estela de necesidad, de indolencia, de irresponsabilidad, donde ya sabes que cada vez que hay un huracán, ya sabes dónde van a pegar y ya sabes cómo se van a llevar a la gente y ya sabes cómo van a arrasar qué pueblos. Y sigue pasando, y sigue pasando, y sigue pasando hasta que viene el gran reventón de esta historia, Ayotzinapa. Y Ayotzinapa nos regala una postal donde te muestra el país entero. En Iguala, en Guerrero, en Iguala, donde se hizo la primera bandera del país, en Iguala. Ahí te regala esa muestra de, mira todos los que están metidos detrás del narco, del crimen, de la extorsión, de los secuestros, y mira cómo los policías le entregan a estos muchachos al narcotráfico para que los crucifiquen, para que los quemen, para que los escondan, para lo que tú quieras y mandes. Y ahí es donde se ve el rostro de México que ante el mundo no se ha podido lavar. Por más discursos que hagas y por más homenajes que le hagas al ejército y por más homenajes que le hagas a la marina, no, porque no quisieron enfrentar con todas sus consecuencias eso que te pudo haber dado la oportunidad de darle un giro al país. De decir, ni modo,
vamos a voltear la tortilla. Así están las cuestiones, pero no te puedes quedar pasmado ante la muerte de 43 estudiantes, ante la desaparición forzada de 43 estudiantes. Es el reflujo de lo que quedó del sexenio. Vamos a hacer el nuevo sistema educativo. ¿Y cómo va a estar? Van a hablar todos inglés. Desde primaria hasta la universidad. No me digas. Sí, porque ya descubrimos que no tiene que memorizar el alumno, tiene que aprender a aprender. Ok. ¿Y cuántos maestros tienes que capacitar? 3,5 millones. ¿En qué? ¿En un año? Bueno, va a durar un poquito más. Oye, pero las escuelas que no tienen agua, ¿cómo lo vas a hacer? Las escuelas que no tienen luz, las escuelas que no tienen techo, ¿también van a hablar inglés ahí? ¿Ves? Al revés. O sea, como si fuera otra vez el karma que te regresa. Y cada vez que han movido la mano, lo que han recibido han sido manazos del cielo. Y ahora estamos viviendo, de cierta forma, un momento histórico ante un hecho que sucedió en el vecino país del norte. Igual. Pensaba la gente que era un payaso, de cierta forma algunos lo calificaban a Donald Trump, que quería llegar a convertirse en presidente y gana la elección presidencial. Sí. ¿Cómo percibes, tú que tanto conoces del oficio de un payaso por broso, el que ahora Trump sea presidente de Estados Unidos? Mira, qué bueno que lo dices porque el gremio de los payasos no puede llegar tan bajo nunca. ¿No? A lo mejor hay rutinas para hacer reír. Pero si haces reír porque te crees estadista, es muy triste. Y también es lógico en la secuencia de Estados Unidos. Tú no puedes creer, si te pones a ver el mapa histórico de los Estados Unidos, después de tener un presidente negro, un afroamericano, después de lo que pasó en los 60s con las cuestiones raciales, y con Malcolm X y con Luther King, y todo lo que tú quieras, ¿no? Dices, bueno, gana Obama, y dices, sí pasó el tiempo, ¿no? Pero esto también, tener a Obama en la presidencia, despertó a otro Estados Unidos, a otra parte de Estados Unidos que estaba ahí latiendo. Esa parte que no se ha ido jamás de la cuestión racista, de la cuestión separatista. Esta gente que ha estado enojada por mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Gente que no la ves comúnmente, empieza a aflorar porque le están haciendo un discurso fascista. Porque estás despertando ese sheriff que va a poner orden en el mundo, ese ejército que puede aplastar a cualquiera, ese país que ha estado dándole dinero a muchos aprovechados en vez de estarlo gastando en ellos. Y de pronto, del afroamericano, te vas al otro extremo. Al racista, al misógino, al ignorante, al necio, que se vuelve peligroso. ¿Qué es lo mejor que nos puede estar pasando en este momento? Que de alguna manera lo padecemos porque nos agarró como fácil punching bag a nosotros los mexicanos. Pues somos los vecinos, hay muchos compromisos con ellos saben muchísimo de nosotros, y una prueba de ello es que un día antes de que llegara el tipo Trump, le mandas al Chapo, ¿no? Y el Chapo te va a decir quién lo protege y cuáles son los políticos que lo han dejado pasar, y a quién le ha repartido dinero, y a cuántos jueces compró, y eso es información de la que de Estados Unidos.
para en el momento que te quiera meter un pellizco en serio, nada más te enseña el folder para decir, mira, me lo dijo el Chapo, ¿eh? Todos vamos tranquilos, ¿no? Y entonces es muy fácil empezar con lo del muro, ¿no? Que es bueno, en sí es una idiotez, porque es en un país de inmigrantes, ¿no? Como el abuelo de Trump, que venían de Alemania, ¿no? Así esos inmigrantes, o los irlandeses que en su momento fueron los odiados, o los italianos que en un momento fueron los odiados, o los chinos que en algún momento fueron los odiados. Ahora le toca a México, está cerca, te luces con el vecino que te debe muchísimo, que va a tener respuestas como las que ha dado el presidente de todos ustedes en México y el señor Videgaray, que dices, bueno, es una ternura que te hace pensar que qué tan conveniente es tener hijos si van a salir así. No. Entonces, bueno, esta situación que estamos pasando también lógica en Estados Unidos, lo mejor que puede pasar es que siga dándose de topes, siga resbalándose. Afortunadamente, también hay que decirlo, a diferencia de nuestro país, y lo digo con verdadera pena, allá las instituciones sí funcionan. Entonces ya ves lo que pasó la última vez, ¿no? Vamos a cerrar las puertas a tales países, ¿y cuándo te vas a esperar que sale un juez de Hawái? Dice, no, va para atrás. Yo creo que ni en la Casa Blanca completa jamás esperaron que saliera un juez hawaiano diciendo, oye, ¿y nuestro turismo? Y nosotros que somos islas de inmigrantes. Por aquí pasaron 7 países antes de ser Estados Unidos. O sea, todo eso es lo que nos conviene que vaya pasando. ¿Qué podemos hacer los mexicanos ante la construcción en la que insiste Donald Trump de este muro? Que cabe señalar, es un muro que en parte ya existe. Hay fragmentos en la frontera que ya están. Sí, claro. Por eso digo, es más bien como una propaganda, ¿no? Desde luego que por una obligación política tenemos que estar tirándolo de loco. Todo el tiempo tirándolo de loco. Y es muy difícil que Estados Unidos opere sin los mexicanos que hay allá. O sea, tú lo sabes muy bien, si vas a Los Ángeles tú no tienes necesidad de hablar inglés. Ninguna necesidad. O en Texas, o en Florida. No tienes ninguna necesidad porque ya es bilingüe. Antes, hace 20 años, los norteamericanos se enojaban porque los atendía un latino. Ahora es normal. Y ya hay latinos también en los diferentes gabinetes de los estados. Hay latinos. Y ya hay santuarios donde los gobernadores le dijeron al presidente, aquí no tocas a los latinos de los santuarios. Sí, no te metes. Y si tenemos que ir a la Suprema Corte, nosotros peleamos. Pero ya la comunidad está así. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es preocuparnos por lo que está pasando aquí. Mientras más sólidos estemos, mejor vamos a estar preparados para tratar con los demás. Pero no podemos seguir en el desperdicio de este paraíso que no hemos sabido administrar. Esperando que todo venga de afuera y que algo pase para que te sienten en la mesa de los 8 elegidos del mundo, de los 9 o de los 12. Yo creo que nos tenemos que preocupar del turismo que hemos desarrollado al 30%, del campo que lo tenemos al 30%, de los recursos naturales, históricos, ruinas, museos, ciudades, que podrían ser tan visitadas como cualquier lugar de Europa. Pero hay que tener educación, hay que darle de comer a la gente y tenemos que empezar por ahí. La deuda, la gran deuda, es esa gente, es el 50% del país, que si lo haces fuerte,
voy a ponerte un ejemplo que parece muy vulgar. Para nadie es negocio tener 50% de pobres en un país. No es negocio. No es negocio que tú seas una empresaria muy reconocida, que tengas tus negocios y que todos los hayas hecho muy bien con tu trabajo, tu esfuerzo, y que en el pueblo o en el lugar donde tienes tu casa de campo pasen dos personas que no tienen nada y piensen en matarte nada más porque ven la alberca. No es negocio. Hubo un tiempo en este país que esas dos personas que pasaban podían decir, bueno, nunca vamos a tener una alberca así, pero si igual una hacia la mitad, sí. En una de esas. En una de esas uno de los chamacos sale bueno y tenemos ahí, aunque sea para echarnos ahí los días de calor. Ahorita no, ahorita empieza el rencor. Y eso es muy peligroso. Y eso es muy peligroso ahora que vienen las elecciones. 2018, México. Para no polarizar otra vez los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres. Es muy peligroso y tenemos que pasar esa prueba de fuego en 2017 con el Estado de México, que es una de las joyas de la corona, y la presidencial. Muchos creen que se vienen las elecciones como siempre y hay apuntados como 7 u 8 precandidatos ya, como una kermés. Ya muchos destapados. Sí, es más, si quieres destaparte ahorita, nosotros no tenemos problema, ¿no? No sería candidata presidencial. No, pero puedes destaparte. Bueno. Pero fíjate. Tú también puedes destaparte. No, porque yo no tengo ese charme. Pero la cuestión es, creen que van a ser las elecciones como siempre. Y yo te puedo asegurar ahorita que no va a ser como siempre. Antes van a tener que pasar 2 sustos en este país. Por lo menos 2. Te lo digo pensando en la secuencia de la que te hablaba hace rato. Sí. O sea, no soy profeta. Pero algo va a pasar en este país que el 2018 no van a ser las elecciones de, a ver cuál es el menos peor, o a ver cuál es el que me late, o a ver cómo está el voto polarizado, o a ver cómo está la guerra de lodo entre candidatos. No, va a tener que pasar otra cosa. A lo mejor va a ser muy doloroso, pero en nuestro caso tenemos que crecer y a veces crecer duele mucho. Y yo te agradezco a ti el placer de compartir estos minutos contigo. Muchas gracias, Emma. De verdad, Bienvenida. un gusto enorme. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima entrevista.